Práctica 2, generalidades. Vamos a empezar con osteología, que es el estudio de los huesos. Y al estudiar los huesos tenemos que estudiar lo que sería el esqueleto. Una forma muy general para clasificar todos los huesos del esqueleto sería en 4 grandes grupos. ¿Cuáles son, doctora Estefanía? Tubulares, esponjosos, planos y mixtos. Muy bien. Empezaríamos con los tubulares. Estos tubulares, como su nombre lo dice, tienen forma de tubo, son alargados y por lo tanto se pueden clasificar en tubulares largos y tubulares cortos. Muy bien. De los tubulares largos tendríamos en la extremidad superior lo que sería el húmero, ¿sí?, y el radio y la ulna o cúbito. Y tubulares cortos en la extremidad superior tendríamos los metacarpianos y las falanges. Metacarpos y las falanges. Mientras que en el miembro inferior tendríamos como tubulares largos el hueso más largo del organismo, que es el fémur, y en la pierna la tibia y la fíbula o peroné. Muy bien. Y dentro de los tubulares cortos en el pie tendríamos los metatarsianos y las falanges. ¿Okay? Estos huesos tienen la característica de que están constituidos por, en su interior, al hacer un corte, vemos que están formados por hueso compacto, que son unas corticales muy fuertes. A nivel de la diáfisis tenemos lo que sería el canal medular, y a nivel de las epífisis, hueso esponjoso, que es lo que le da la característica de distribuir los vectores de fuerza y evitar que se fracture este hueso. Si seguimos con la clasificación de los huesos, tendríamos en segundo lugar los esponjosos. ¿Y los esponjosos cómo se clasifican, doctora Estefanía? En largos, cortos y sesamoideos. Y estos huesos esponjosos, como su nombre lo dice, tienen unas corticales muy finitas y la mayoría de su constitución es de hueso esponjoso. Y de los esponjosos largos, el ejemplo, ¿cuáles serían? Las costillas, ¿sí?, y el esterno. Estos son los esponjosos largos. Y esponjosos cortos, ¿cuáles tendríamos? Las vértebras, ¿verdad? Entonces, la vértebra se considera como un hueso esponjoso corto. Aquí tenemos una vértebra lumbar. Y otros huesos esponjosos cortos tendríamos efectivamente los huesos de la mano, que serían los huesos del carpo, que es importante que el alumno durante su práctica identifique cada uno de estos huesos del carpo, lo mismo que los huesos del tarso. Entonces también el alumno tiene que identificar todos los huesos del tarso que están formando como huesos esponjosos cortos. Y por último teníamos los huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos tienen la característica que sirven para la inserción de músculos, y aquí tenemos un ejemplo que es el hueso pisiforme, que va a estar cubierto por un tendón y por lo tanto se dice que es un hueso sesamoideo, lo mismo que los sesamoideos de la mano y los sesamoideos del pie, ¿verdad? Tendríamos otro tercer grupo de huesos que son los planos. Y de estos planos se clasifican en huesos del cráneo y de las cinturas. Del cráneo y de las cinturas. Muy bien. Entonces, de estos huesos planos tenemos en el cráneo principalmente lo que serían los huesos parietales y el hueso frontal, ¿sí? Estos ya veremos el tipo de articulaciones que tienen estos huesos, que es muy particular. Y su función de estos huesos planos sobre todo es de protección, en este caso del encéfalo, ¿verdad? Después tenemos otros huesos planos que se encuentran a nivel de ¿dónde? De la cintura. De la cintura escapular en este caso, y aquí tenemos otro hueso esponjoso plano como sería la escápula, su cara anterior, su cara posterior, y también tendríamos lo que serían los huesos de la cintura pélvica, ¿verdad? Donde estaría el hueso coxal, con el ilíaco, el isquion, ¿sí? El isquion, el pubis. ¿Okay? Muy bien, lo que sería el ilíaco. Por otro lado tenemos ya una clasificación que serían los huesos mixtos. Como su nombre lo dice, estos huesos mixtos tienen funciones distintas, estructura también muy diferente y su origen. Y un ejemplo sería este hueso, que sería el temporal. Entonces aquí estamos viendo que el hueso temporal, que es de la base del cráneo, es un hueso que se considera mixto, muy irregular en su forma. O bien otro hueso de la base del cráneo, que sería el esfenoides, que ahí estamos viendo que parece efectivamente como un pequeño murciélago, ¿verdad? Que sería la base del cráneo. Y adelante de él estaría el que tiene forma de mariposa, que es el etmoides. Muy bien.
Entonces, aquí el objetivo de esta práctica sería que el alumno sea capaz de identificar cada uno de los huesos de la cara, del cráneo, tanto como la columna vertebral, lo que es el torso y de las extremidades, que identifique el nombre de cada hueso y lo sea capaz de clasificarlo en esos 4 grandes grupos: en tubulares, en esponjosos, planos y los mixtos. Otro tópico de esta segunda práctica de generalidades sería las articulaciones. Las articulaciones las podemos clasificar de varias formas, pero una de las más utilizadas sería por sus medios de unión. Doctora Stephanie, ¿cuál es la clasificación por sus medios de unión, las articulaciones? Se clasifican en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Muy bien. Como sabemos, las articulaciones fibrosas son articulaciones que en su movimiento, ¿cómo es? Inmóviles. Inmóviles. ¿Y las articulaciones cartilaginosas? Semimóviles. ¿Y las sinoviales? Muy móviles. ¿Sí? Sabemos que entonces las articulaciones, que es la unión a la juntura de 2 o más huesos, es muy importante para sobre todo lo que es la biomecánica del esqueleto. Entonces, si empezamos con las articulaciones fibrosas, vemos que las articulaciones fibrosas podemos tener de varios tipos, ¿como cuáles serían? Sutura, sindesmosis y gonfosis. Muy bien. Entonces, las suturas las encontramos principalmente lo que sería a nivel del cráneo. Exactamente. Entonces, aquí tenemos que son articulaciones que van a ser propiamente inmóviles, y aquí tenemos la articulación entre el frontal y lo que serían los parietales. Y entonces tenemos que esta unión de tejido fibroso, las suturas, vemos que las suturas por su forma se pueden clasificar ¿de qué forma? En planas, dentadas y escamosas. Muy bien. De planas tendríamos aquí generalmente las articulaciones entre los huesos de la cara. Aquí por ejemplo tenemos la articulación entre los huesos nasales, entre el malar y el cigomático con el maxilar, o bien la articulación entre los 2 maxilares. Son articulaciones planas. Después decíamos las articulaciones de tipo dentado, ¿verdad? Son las suturas en forma dentada, como aquí sería la sutura coronal entre el frontal y los parietales, la sutura sagital, y hacia la porción posterior la articulación, ¿sí?, entre los parietales y el occipital, la pared occipital, ¿sí?, que son dentadas. Y un tercer tipo que son las suturas, ¿de qué tipo? Escamosas. Escamosas. Entonces, estas escamosas o en bisel, en donde tenemos un borde que es oblicuo, ¿sí?, donde tendríamos la articulación entre el temporal, las alas mayores del esfenoides, con el parietal y con el occipital. Todo este tipo de articulaciones suturas son en escama. Hay otra articulación que aquí vamos a aprovechar que es fibrosa y que está a nivel del cráneo, que es la articulación alveolo-dentaria. Esta articulación alveolo-dentaria la podemos clasificar como una gonfosis. Entonces es una variedad de las suturas. Pero vamos a tener otras articulación fibrosa, que sería la sindesmosis. La palabra sindesmosis quiere decir unión de membranas. Aquí tenemos un ejemplo que sería en este espécimen de un niño. Tenemos la articulación entre el radio y la ulna a nivel de sus diáfisis, que es una unión por membranas, que es la sindesmosis. Entonces sería un tipo de sindesmosis. Otra sindesmosis importante que se conoce, pues sería la articulación entre la tibia y el peroné. Esta articulación entre la tibia y el peroné son unas sindesmosis muy importantes, sobre todo aquí en la articulación del tobillo, la datalo-crural. Muy bien. Decíamos que la otra clasificación es de acuerdo a otro medio de unión, serían las articulaciones cartilaginosas. Esas cartilaginosas tenemos aquí a nivel del esqueleto, ¿sí?, que de acuerdo a su temporalidad, a su tiempo en que se encuentran estas sincondrosis, esta unión por cartílago, ¿cómo las podemos dividir? Por su existencia, temporales y permanentes. Exactamente.